después vamos a leer la palabra ya cuando estemos ahí. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero que estén en su rostro. Y mire, hermano, hoy en esta tarde usted ya se esforzó al llegar a este lugar. Yo quiero que usted le pida al Señor por una bendición. Yo creo que nosotros, hermano, somos inteligentes de poder venir y decirle, Señor, en esta tarde yo ya saqué tiempo, ya me esforcé. Pudiera haber ido a muchos lugares, pero en esta tarde, Señor, yo te ruego que tú bendigas mi vida y que no permitas que yo salga igual como yo entré. Y Dios, hermanos, lo va a hacer, Dios se va a glorificar. Pero que ahorita vamos a ver aquí a través de esta palabra. Vamos a darle gracias, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre amado, Padre eterno, en esta tarde, por esa bendición, Señor, porque es un privilegio que tú nos das, Señor amado, de poder estar aquí. Padre, gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Recompensa cada esfuerzo, cada vida, cada corazón, en el nombre de Jesucristo, Padre. Y en esta tarde saquemos el mayor provecho, Padre Santo, en esta tarde, de poder, Dios mío, estar en este lugar, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y que esa palabra, Señor amado, caiga en tierra fértil. Y que esa palabra, Señor, que es como el martillo que quebranta la piedra, en el nombre de Jesucristo, Padre, toma absoluto control, en el nombre poderoso de Jesucristo. Sea tu palabra bendiciendo, sea tu palabra, Dios mío, cambiando, transformando, en el nombre poderoso de Cristo. Gracias. Va a ser leída, Padre, añade bendición, porque ahí es bendita, Señor amado. Te rogamos una bendición, porque nuevas son cada mañana, dice tu palabra. Gracias, Señor, en esta tarde por nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Dios le bendiga grandemente, ricamente, hermanos. Y le damos la bienvenida a todos los que nos miran por este medio, por los medios de comunicación, Instagram, Facebook, YouTube. Sean bienvenidos y reciban una bendición. Y en esta tarde vamos a estar considerando una porción de la Escritura en el Evangelio según San Lucas, capítulos 8. Y vamos a estar considerando el verso 40 al 49. Y ahorita vamos a estar al último, le voy a decir por qué abarqué 40 y el 49. Gloria a Dios. Si hay otra Biblia, compártala y vamos a estar leyendo allí Lucas 8. Gloria a Dios. Una porción de la Escritura muy conocida. Y abre tu corazón, abre tu mente. Y les mandamos un gran saludo, un abrazo a todos aquellos que nos miran. Gloria a Dios. A todo aquel que no se comunica, que no da un like o que no da un me gusta. Quiero decirle que todo el like y todo me gusta es para la gloria de Dios. Amén. Nosotros no buscamos el like o me gusta. Todo es para la gloria de Dios. Así es que siéntase con libertad y sean todos bienvenidos. Y reciban un abrazo, un saludo y una bendición aparte, ¿verdad? A través de esta palabra. Dice así en el nombre del Señor, Evangelio según San Lucas. Y vamos a estar considerando el Evangelio según San Lucas en sus capítulos 8. Gloria a Dios. Y ahí en el verso 40 y al verso 49. Dice así en el nombre del Señor y la gracia y la comunión de su Espíritu Santo. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. El otro evangelio, según San Marcos, dice que le apretaba y le oprimía. Entonces dice aquí en el 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, declarando delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado, y como al instante había sido sanada.
Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Verso 49. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle, tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Amén, qué bendición. Dios le bendiga y pueden tomar sus lugares. Abre tu mente, abre tu corazón a esta palabra. Gloria a Dios. Hoy vamos a estar considerando esta porción de la palabra. Y yo quiero decirle algo. ¿Cuántos han venido a escuchar palabra de Dios? Pueden tomar sus lugares. Bienvenidos. ¿Cuántos han venido a escuchar palabra de Dios? Una vez más. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, es una bendición. Gloria a Dios. Les animamos a toda la audiencia que recibe esta palabra de parte de Dios. Hay una bendición de parte de Dios. Hoy en esta tarde, cuando hemos considerado aquí estos versículos del Evangelio según San Lucas, capítulos 8, versos 40 al 49. Si nosotros analizamos, vamos a estar considerando, hoy quisiera hablar bajo el tema, un toque de fe. Gloria a Dios. Y también vamos a estar hablando de cosas importantes, puntos importantes. Por ejemplo, yo quiero que usted diga conmigo, porque hoy vamos a llegar allí a esa porción de ese versículo. Yo quiero que usted diga conmigo, Dios hace lo que el ser humano no puede hacer. Dios hace lo que el ser humano no puede hacer. Gloria a Dios, porque eso es lo que vamos a ver aquí, a través de esta porción de la palabra. Por eso, querido audiencia, querido hermano, querido amigo, cuán importante es que usted y yo pongamos la confianza en el que vive y reina, en el que todo lo puede. Gloria a Dios, porque Dios hace lo que no puede hacer el hombre. Porque, hermanos, hemos visto cómo Dios mete su mano donde no llega la mano del ser humano. Entonces Dios, hermanos, y aquí podemos ver a través de esta porción de la palabra. Entonces vamos a hablar bajo el tema, un toque, gloria a Dios, de fe. Un toque de fe. Y eso es lo importante, porque vamos a ver aquí, a través de la palabra, que la multitud apretaba al Señor, lo oprimía, pero no le tocaba. Esa es la diferencia. Y esta mujer que batalló, que luchó y que se propuso y logró solamente tocar sus vestiduras y recibió la bendición. Gloria a Dios. Pero porque ese toque fue un toque de fe. Amén. Entonces vamos, hermanos, a estar considerando. Abre tu corazón, abre tu mente. Hoy en esta tarde, sean todos bienvenidos. Quiero Dios que usted reciba esta palabra en esta tarde. Miren lo que dice la palabra de Dios. Vamos a comenzar. Si usted analiza, dice, cuando lo vio Jesús, le recibió la multitud. Ese versículo 40, como que, hermanos, si nosotros vamos al contexto de los versículos 30 y tantos, miramos que cuando el Señor, si usted analiza, quiero hablar un poquito, no, esto no tiene nada que ver con lo del tema, pero quiero un poquito para que entendamos. Si usted analiza en el contexto, hermanos, el Señor había hecho una administración de liberación del Gadareno. Entonces, hermanos, la región de Gadara se molestó y lo despidieron, que se fuera de sus contornos. Amén. Pero dice la palabra que aquí en el verso 40, hermanos, de Lucas 8 ya lo estaban esperando. Entonces, por eso que miramos, ¿verdad? Gloria a Dios, como, hermanos, gloria a Dios, como a veces, es como hoy en día. Hay seres humanos que no queremos, como por ejemplo, antes de venir a Dios no queríamos saber nada de Dios, pero ahora cuando comenzamos a saborear las bendiciones de Dios, el favor de Dios, la gracia de Dios, decimos, hoy Señor, ¿por qué no me salvaste antes? ¿O por qué no vine antes? Pero acuérdate que, hermanos, un tiempo le despreciamos, le rechazamos, pero Él seguía con sus brazos abiertos, esperando, hermanos, ese momento que yo y usted nos arrepintiéramos, con un arrepentimiento genuino. Y eso es lo que queremos decir a los hermanos que nos visitan, a los amigos, que hay una esperanza viva en Cristo. Amén. Gloria a Dios, a toda la audiencia. Entonces, por eso que miramos aquí, gloria a Dios, dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Entonces, miramos. Entonces, si vamos a todos los versículos, primero anteriores lo habían echado de su contorno. Le habían dicho, vete de aquí. Pero ahora dice que lo esperaban. Amén. Entonces, pero vamos entonces, hermanos, al verso 41. Ahí es donde vamos a comenzar. Y le voy a decir por qué, hermano, quise abarcar el verso 41 también. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, postrándose a los pies de Jesús y rogando que entrase en su casa. Si nosotros analizamos, hermanos, este hombre era un hombre que hermanos, que era principal de la sinagoga. Hermanos, la palabra principal era que él se encargaba, hermanos, del orden, hermanos, de la sinagoga donde se hablaba y se predicaba la palabra de Dios, de acuerdo a los pergaminos, ¿verdad? Entonces, hermanos, él era el que estaba en cargo del orden. Entonces, quiere decir que de alguna manera, hermanos, este hombre trabajaba en la obra.
o trabajaba, hermanos, en la sinagoga, o como si hoy lo aplicáramos a nuestro tiempo, trabajaba en la iglesia por el orden. O sea, hermanos, este hombre no era cualquier persona, era un principal en la sinagoga. Y hermanos, pero él no reconociendo o no viniendo de acuerdo a su posición, miramos la humildad en la forma en la que él viene. Dice el versículo 41, dice, hermano, dice, postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa. Eso es lo que dice aquí Lucas 8. Dice el verso 42, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba muriendo. Y mientras iba, dice, iba, la multitud le oprimía. Entonces, hermanos, ahí podemos ver que este hombre realmente estaba en una necesidad urgente. Estaba en una necesidad, hermanos, de vida o muerte. Porque si usted mira, dice que estaba muriendo, una hija única, moribunda. Una hija única agonizando. Entonces por eso es que él vino, hermanos, humillado delante de Dios. Pero, hermanos, vamos a empezar a ver los obstáculos que este hombre comenzó a ver. Este hombre principal. Y para él eran obstáculos porque, hermanos, la necesidad era la que él tenía debido a su hija. Entonces, hermanos, él urgía. Hermanos, el anhelo de este hombre principal, hermanos, era que lo más pronto posible que pudiera venir el Señor, hermanos, era mejor para él, como principal de la sinagoga, como hombre que tenía la necesidad. Pero miramos, hermanos, ¿verdad?, todos los obstáculos que comenzaron a salir. Debido a la multitud, el Señor tenía que ir, hermanos, a su paso. Porque la multitud, hermanos, los apóstoles, hermanos, iban adelante abriendo paso para que el Señor fuera caminando. Pero eso no era fácil porque era una multitud. Entonces, hermanos, cuando hay multitud, va, hermanos, a un paso lento, avanzando. Y ese era, hermanos, un obstáculo. Este hombre, hermanos, desesperado. Él urgía que pronto llegase el Señor. Entonces, pero mire lo que dice. Ahora, no solamente era el obstáculo de la multitud, sino que, mire, hermanos, vamos a ver el verso 43. Abre tu corazón, abre tu mente. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Ahí me quiero detener un poquito. Este era otro obstáculo, antes de avanzar, ¿verdad?, para que no se nos olvide. Una mujer, hermanos, llega con otra necesidad. Entonces ya tenemos, hermanos, note bien, ya tenemos una niña que vivió 12 años bien. Una niña que vivió 12 años saludable, pero que ya al llegar a los 12 años, hermanos, estaba moribunda. Pero tenemos una mujer con 12 años también, 12 años de enfermedad, 12 años de sufrimiento. Entonces, hermanos, el Señor, aquí, hermanos, ya no era solamente el obstáculo de la multitud, sino que miramos que esta mujer, dice, hermanos, o sea, ya era otro obstáculo para el principal. O para que, hermanos, mire la necesidad que tenía el principal de que el Señor llegara lo más pronto posible, pero debido a la multitud, llora esta mujer. Oh, hermanos, si podemos analizar nosotros la palabra de Dios, y mire lo que dice. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Por eso le dije, hermanos, diga conmigo, hermanos, Dios hace lo que el ser humano no puede hacer. Porque esta mujer, hermanos, miramos, hermanos, que esta mujer estaba en esa situación. Ahora, si nosotros analizamos, hermanos, ya era otro obstáculo para el principal, pero eso vamos a dejarlo ahí, porque al último vamos a ver, de acuerdo al verso 49. Miren lo que dice el verso 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre. O sea que, hermanos, ese flujo, de acuerdo, hermanos, a la ley ceremonial, hermanos, esa mujer, hermanos, era impura, era inmunda. Y eso lo encontramos, hermanos, en Levíticos capítulos 15. En el verso 19, cuando Dios le habló, hermanos, a Moisés y le dijo, dile a los israelitas, a los hijos de Israel, que así está la situación. Cuando alguien les tenga flujo de sangre, va a ser inmundo, y todo lo que tocare va a ser inmundo, y va a ser lavado y va a quedar inmundo hasta la noche. Entonces, hermanos, esta mujer, debido a la condición de enfermedad que ella tenía, hermanos, esta mujer no debía,
Hermanos, esta mujer, hermanos, está aquí violando la ley ceremonial, hermanos, de acuerdo al Antiguo Testamento. Porque debido a la condición de su enfermedad, ella no debería, hermanos, mezclarse. Ella tenía que estar, hermanos, aislada de la sociedad, de la comunidad. Y ella aquí estaba violando la ley ceremonial. Y ella no debería hacer eso. Porque, hermanos, si ella era descubierta, ella podía ser apedreada a muerte. Debido, hermanos, a la ley. Porque eso era lo que, hermanos, mandaba la ley. Porque ella no debería mezclarse, porque todo lo que ella tocaba, hermanos, era inmundo, impuro. Porque ella era impura. Entonces, hermanos, yo quiero que analicemos la situación de ella. Una situación, hermanos, por largos años, por largos 12 años, en esa situación, en esa condición. Gloria a Dios, que no debería hacer, hermano, esa de mezclarse. Y mira lo que dice, sigue diciendo, con flujo de sangre desde hacía 12 años. Ahora, hermanos, si nosotros analizamos en el verso 43, no solamente la enfermedad, hermanos, la traía al sufrimiento, al desalojamiento de la comunidad, gloria a Dios, sino que, hermanos, la traía, hermanos, en pobreza. Porque si usted analiza, dice que había gastado todo lo que tenía. Entonces, hermanos, esta mujer, eso es lo que dice el verso 43, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía. Ahora yo quiero que usted analice algo bien importante. Si nosotros analizamos, hermanos, este libro de Lucas lo escribió Lucas, el médico. Eso es lo que dice la palabra de Dios, hermanos, en Colosenses 2, verso 14, donde dice, y el médico Lucas os saluda. Eso es lo que dice el verso. Ahora, hermanos, si Lucas registra como médico, hermanos, que no había, hermanos, medicamento, no había doctor que hubiera logrado, hermanos, quitarle a esta mujer esa enfermedad que ella tenía. Entonces, yo quiero, solamente para que se dé una idea, hermanos, la condición de esta mujer, la situación de ella. Entonces, hermanos, miren lo que dice. Gloria a Dios, hermano, que dice, había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Entonces, hermanos, debido a la situación, note bien, hermanos, que esta mujer, por largos 12 años, hermanos, en esa enfermedad que la había dejado débil, la había dejado, hermanos, en miseria, hermanos, estaba impura, era inmunda. Hermanos, esta mujer, hermanos, solamente tenía una esperanza. Y esa esperanza, hermanos, se encuentra en el verso 44. Por eso, hermanos, es importante que usted y yo entendamos. Hermanos, esta mujer, hermanos, hablando humanamente, si el médico, hermanos, el médico Lucas, que está relatando, hermanos, inspirado por el Espíritu de Dios, dice que no había manera. Hermanos, entonces esta mujer hablando humanamente, había perdido toda esperanza. Hermanos, de alcanzar esa sanidad tan deseada. Hermanos, no había esperanza. Pero la única esperanza que ella tenía es en el verso 44. Miren lo que dice el verso 44. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, si nosotros vamos, porque el Evangelio según San Marcos lo describe de otra forma. Entonces yo creo que vayamos al Evangelio según San Marcos. Porque, hermanos, olviden lo que dice el Evangelio según San Marcos. Lo voy a decir. Hermanos, capítulo 5. Del verso 26 al 34 es donde se relata también esto mismo. Entonces, hermano, dice Marcos que ella se había propuesto. Amén, hermano, es que voy a agarrar también versículos del Evangelio según San Marcos capítulo 5. Y dice, hermano, que Marcos dice, solamente ella se había propuesto y dijo en sí pensando, si tan solo tocare el borde de su manto, seré. Mire, hermanos, era la única esperanza que ella tenía. Porque, hermanos, hermanos, la sanidad, hermanos, tan deseada que ella anhelaba, hermanos, había perdido, hermanos, toda esperanza humanamente. Y la única esperanza que tenía era el toque. Pero dice el Evangelio según San Marcos que ella había dicho, si tan solo. Ahora, hermanos, ahí podemos ver, hermanos, el toque de la fe. Un toque de fe, de acuerdo al tema. Dice, hermanos, el Evangelio según San Marcos que dijo, si tan solo tocar, yo seré sana de este azote. Eso es lo que describe el Evangelio según San Marcos. Ahora, hermanos, por eso hemos escogido el tema,
hermanos, un toque de fe. Gloria a Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque muchos, hermanos, estamos, hermanos, en las congregaciones, pero nunca, hermanos, hemos tocado, hermanos, al Señor. Si lo, hermano, oprimimos, lo apretamos, hermano, lo presionamos, pero nunca hemos tocado como esta mujer lo hizo. Un toque de fe, un toque con una fe. Porque, hermanos, la mujer dijo, si tan solo tocar. Ella no dijo probablemente, saber si lograré o me puede ayudar ese toque. O me puede, hermanos, ayudar ese toque mágico. Ella no dijo eso. Ella dijo, si tan solo tocar. Ahora, ella se enfrentaba a obstáculos también. Ya que ella misma estaba haciendo un obstáculo para el principal. Ella se enfrentaba a obstáculos. Y los obstáculos que ella se enfrentaba primeramente, que era impura, que era inmunda, y que ella si era descubierta, era apedreada, hermanos, a muerte, de acuerdo a la ley. Ese era un obstáculo para ella. Pero note, hermanos, el toque de fe. Ahora, hermanos, ella no solamente era el obstáculo, sino que ella estaba débil. Y, hermanos, imagínense largos, algunos dicen, algunos comentaristas dicen que el flujo de sangre era, hermanos, constante. Imagínense usted por largos 12 años. Ahora, hermanos, yo me imagino que si nosotros, hermanos, podemos imaginar, esta mujer estaba, hermanos, amarillenta, estaba pálida, estaba sin color, estaba, hermanos, amarillenta, hermanos, estaba sin sangre, débil. Ahora, hermanos, una multitud, era un obstáculo para ella. Pero si usted si usted analiza, hermanos, ella dijo, si tan solo tocar el borde. Y eso es lo que dice aquí el Evangelio según San Lucas. Lo que dice, se le acercó por detrás. Hermanos, ella no le impidió los obstáculos, que era inmunda. No le impidió los obstáculos, que estaba violando la ley, hermanos, ceremonial. No le impidió, hermanos, la multitud. ¿Cómo logró? Hermanos, solamente, hermanos, algunos comentaristas dicen que ella había momentos que se iba a gatas, hermanos, gateando, hermanos, y que muchos le pisaban los dedos, las manos, debido a la multitud que se agolpaba. Pero ella se había propuesto. Ahora ahí podemos ver, hermanos, porque aquí en esta porción de la palabra nos aparecen 3 tipos de fe. La fe escondida. Era una fe escondida porque ella creía que si tocaba el borde, ella iba a ser sana, pero que ella no iba a ser descubierta. Note bien. Entonces, hermanos, pero miramos, hermanos, la fe escondida que ella tenía. Y ahí vamos a estar viendo esa fe escondida. Después vamos a estar viendo, hermanos, segundo, la fe, hermanos, que es recompensada. La fe recompensada. Tercero, vamos a ver la fe revelada. Amén, hermano. Entonces, hermanos, el toque de fe. Un toque de fe. Y ella dijo, si tan solo tocar. Y él se propuso. Y, hermanos, comenzó, hermanos, a abrirse paso, gateando como fuera, toda débil, toda pálida, toda amarillenta. Hermanos, todo, hermanos, violando la ley. No debería mezclarse. Violando la ley, hermanos, probablemente ella, hermano, temía que fuera descubierta. Claro que sí. Pero ella, hermanos, se propuso y logró. Ahora, mira lo que sigue diciendo. Gloria a Dios. Que llegó por detrás. Gloria a Dios, verso 43. Se le acercó por detrás. Porque, hermanos, una de las razones que ella no iba a venir de frente, porque ella sabía que más fácil podría ser descubierta. Y en ese momento tenía esa fe, hermanos, escondida. Y ella logró por detrás. Porque ella dijo, si tan solo tocare la vestimenta, el manto, pues no voy a ser descubierta. Pero si tan solo lo tocare, yo seré libre, yo seré sana de este azote. Y ese comenzó, hermanos, a abrir paso. Ella no le importó los obstáculos, no le importó, hermanos. Y, hermanos, un toque de fe. Un toque de fe. Hermanos, mire qué fe tenía. Una fe profunda. Una fe, hermanos, gloria a Dios. Hermanos, una fe, porque más adelantito vamos a ver que el propio, hermanos, el mismo Señor Jesucristo le apremia esa fe, le revela esa fe. Y mira lo que sigue diciendo, hermanos, la palabra de Dios ahí. Dice, entonces Jesús dijo, porque dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Si miramos, hermanos, esa era la única esperanza de esta mujer. Hermanos, el toque, pero ella se había propuesto.
Y lo que me gusta era que esa fe escondida que ella tenía, hermanos, ella no dijo, tal vez sí sucederá, o tal vez me pueda ayudar un poco. No, ella dijo, yo voy a ser libre, yo voy a ser sana si toco ese borde del manto. Ahora la palabra de Dios nos enseña, hermanos, de esa túnica, o de ese manto, de acuerdo a Números capítulos 15, verso 38, dice la palabra de Dios, hermano, que eran, hermanos, una identificación de esa ropa que se llevaban solamente los israelitas de los judíos, o solamente se identificaban los israelitas de acuerdo a Números 15, 38. Y dice que el Señor le dijo, hermanos, a Moisés, y le dirás a los hijos de Israel que lleven este manto, esta túnica. Y esa túnica, hermanos, llevaba 4 puntas. Y el Señor le da, hermanos, le habla, hermanos, de una palabra. Y esa palabra, hermanos, donde le hablan, allí en Números 15, verso 38, habla de borlas. Esas borlas, el Señor le dice, tendrán que ser con costura de hilo morado, de acuerdo a Números 15, 38. Entonces, hermanos, eso era lo que distinguía a los israelitas. Por eso es que el Señor llevaba, hermanos, esa vestidura. Y esta mujer, hermanos, logró tocar solamente una punta de ese, hermanos, de esa túnica, de ese manto. Y cuando ella logra tocar, hermanos, allí ella experimentó, hermanos, y logró, hermanos, lo que ella se había propuesto. Era la única esperanza, hermanos, que ella tenía, porque había gastado todo. Era la única, hermanos, lo único que ella, hermanos, podía lograr, la sanidad que tanto deseaba. Y que por largos 12 años no había logrado, todo había sido en vano. Y había gastado todo. Esa enfermedad la trajo a la miseria, la trajo a la pobreza, la trajo, hermanos, a la debilidad, la trajo, hermanos, mire, hermanos, al sufrimiento. Pero tan solo un solo toque, hermanos, trajo la bendición de Dios a esta mujer. Y al instante dice la palabra que, hermano, que paró el flujo de sangre. Y ella comenzó a experimentar en su cuerpo un milagro, una maravilla, hermanos, a través del poder de Dios. Porque, hermanos, así hermanos, como el principal de la sinagoga y como esta mujer, hermanos, se acercaban al Señor para ver si el poder de Dios y la misericordia de Dios podía hacer algo por ellos debido a su condición de ellos. Y aquí miramos, hermano, esta mujer logró tocar ese manto. Oh, hermanos, y en el momento, debido a tanta dificultad, debido a tanto problema, a tanto obstáculo, logró tocar y al instante, hermanos, fue, hermanos, sanada. Eso es lo que dice la palabra. Por eso es importante que les digo, que, hermanos, que toquemos al Señor. No solamente hermanos, lo oprimamos, no solamente lo aprisionemos. Hermanos, que lo toquemos con nuestra fe. Hermanos, que lo toquemos con mi fe, dice la palabra. Te alcanzaré, ¿verdad que sí? Dice el canto. Con mi fe yo te alcanzaré, dice el canto. Qué bendición. Mira lo que sigue diciendo ahora. Oh, gloria a Dios. Entonces, hermanos, verso 45, Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Hay algo muy importante, hermanos, en ese capítulo 45. Note bien. Yo creo que usted analice esta mujer, hermano. Pues antes de tocar el manto, antes de lograr ese toque de fe, se había propuesto, hermanos, ella era nada. Ella era nadie. Hermanos, y luego la multitud ni en cuenta la tenía. Y si la multitud la hubiera descubierto, la hubieran apedreado a muerte. De acuerdo a la palabra de Dios, Levíticos 15, verso 19. Ella era nadie. Pero note bien, por eso le llevo, hermanos, al capítulo 45, al verso 45, perdón. Entonces Jesús dijo, ¿quién? Hermanos, note bien que cuando ella logró tocar el manto, tocar el borde de la vestidura, entonces ella, hermanos, ahí logró ser quien. Pero ella no era quien. Ella no era nadie. Pero allí le dijo el Señor, ¿quién? Hermanos, allí, si usted analiza, hermanos, ella comenzó a hacer algo. Alguien en la vida. Ella no era nadie.
Pero del momento que se acercó y que tocó, querida audiencia, querido hermano, muchas veces nosotros para la sociedad no éramos nada. Pero cuando venimos al Señor, ahora somos algo valioso. Ahora somos especial tesoro. Ahora somos nación santa adquirida por Dios, escogida por Dios. Segunda de Pedro 2:9, primero de Pedro 2:9. Entonces, hermanos, cuando no, hermanos, la sociedad éramos nada, éramos basura. Esta mujer no era nadie, pero ahora el Señor dice, ¿quién me tocó? Y hermanos, miren lo que dice la palabra. Gloria a Dios, ¿quién me tocó? ¿Quién me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime. Dices, ¿quién es el que me ha tocado? Entonces, hermanos, si nosotros analizamos, hermanos, Pedro le dice, Señor, si la gente te aprieta, la multitud te aprieta y te oprime, y dices, ¿quién me ha tocado? Y miren lo que dice, hermanos, lo que contesta el Señor en el verso 46. Dice, hermanos, pero Jesús dijo, alguien, si no estamos, hermanos, ahora esa persona que había tocado, ahora era alguien. Antes no era nada, pero ahora era alguien. Y dice, hermanos, alguien, verso 46, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. En otra, hermanos, en otra versión dice, porque yo he conocido que ha salido virtud de mí. Ha salido poder de mí. Dice esta versión, dice este evangelio, ha salido poder de mí. Y hermanos, el Señor sabía que había, hermanos, note bien, el momento que la mujer tocó, vino con una fe escondida, pero ahora, hermanos, miramos una fe recompensada. Y dijo el Señor, alguien me tocó porque salió poder de mí. Y la mujer cuando tocó sintió ese poder, hermanos, de sanidad divina. Y el flujo paró y se sintió sana totalmente. Lo que no había logrado en 12 largos años, en un momento de venir y tocar con fe al Señor, logró lo que nunca había logrado anteriormente. Hermanos, lo que Dios hace, hermanos, lo que Dios hace no lo puede hacer el hombre. Amén, gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios, pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Gloria a Dios. Y entonces, hermanos, ahí miramos, hermanos, primero la fe recompensada. Ahora vamos a ver la fe revelada. Miren lo que dice la palabra en el verso 47. Dice, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, porque ella había venido con una fe, hermanos, una fe escondida, y la fe fue recompensada. Pero también ahora, hermanos, ella ya había descubierto que no había sido oculta. Hermanos, que el Señor la descubrió. El Señor le reveló esa fe. Gloria a Dios, la fe revelada. Y dice, hermanos, el verso 47. Dice, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y como al instante había sido sanada. Hay algo bien importante en ese versículo 47. Si usted analiza, amado hermano, amada audiencia, yo quiero que usted analice Lucas 8:47. Ella dice que entonces, hermanos, ¿por qué le dije que ella no era nada? Antes, cuando solamente era sufrimiento, era, hermanos, solamente era, hermanos, lástima, solamente causaba lástima, solamente causaba tristeza, solamente, hermanos, causaba dolor, solamente, hermanos, pero en el momento que tocó, hermanos, dice la palabra, hermanos, que ella entre la multitud no era nadie, pero el momento que tocó, ahora, ella era el centro de atención. Porque, hermanos, no solamente de la multitud, centro de atención de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque dijo, alguien me ha tocado. Gloria a Dios. Y ella mirando que había sido descubierta, que la fe había sido revelada. Entonces, hermanos, miramos que ella comenzó a testificar. Comenzó, hermanos, el Evangelio según San Marcos lo registra. Gloria a Dios. Miren lo que dice el Evangelio según San Marcos. Yo creo que vayamos al Evangelio según San Marcos, un poquito allá, para considerar allá unos versículos. Gloria a Dios. El Evangelio según San Marcos, y vamos a estar considerando del capítulo 5 algunos versículos. Marcos capítulo 5, y vamos a estar considerando, gloria a Dios, versos 27 y 28. Dice, cuando oyó hablar el Evangelio según San Marcos, ahora hay registra algo importante. Porque dice, hermanos, ¿cómo fue que esta mujer
hermanos, vino con una fe, hermanos, profunda. Una fe, hermanos, decisiva. Una fe, hermanos, tremenda. Porque probablemente alguien le habló. Probablemente ella vio alguna sanidad de alguien. Probablemente algún amigo, algún familiar, algún compañero, algún vecino le habló de Jesús, porque dice que yo vi yo hablar. Y por eso es que vino y dijo, si tan solo, cuando yo hablar de Jesús, vino por detrás, entre la multitud y tocó su manto. Eso es lo que dice. Verso 28 dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Verso 29, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Verso 30 dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Verso 31, sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Verso 32, pero él dice, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Porque hermanos, ella, hermanos, fue descubierta. Y ahí podemos ver la fe, hermanos, que es, hermanos, revelada. Verso 33, entonces la mujer, miren lo que describe. Ese era el versículo que queríamos llegar. Hermanos, Marcos 5:33. Hermanos, la mujer temblando, temiendo. Comienza el evangelio según Marcos, ella temiendo. Pero es que había sido descubierta. Porque imagínense, hermanos, ella estaba cerca. Y ella acababa de tocar. Ella acababa de recibir ese poder sanador. Ella acababa de recibir esa sanidad a través del toque de fe. Y entonces, hermanos, el Señor dice, no, es que ¿quién fue? Y el Señor mirando, eso es lo que registra el evangelio según San Marcos. El Señor viendo a la multitud a ver quién. Hermanos, la mujer sabía que había sido descubierta. La mujer sabía que no podía ocultar más esa fe escondida, porque esa fe había sido recompensada. Y miren lo que dice. Entonces, hermanos, dice el 33. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Ahora, hermanos, ella ahora era alguien. Ella ahora era el centro de atención de toda la multitud. Si usted analiza unos momentos antes, hermanos, antes de tocar, ella no era nada. Ella no era nadie. Ella, hermanos, era insignificante. Pero después, hermanos, toda la multitud, ella era el centro de atención de la multitud, de los discípulos, de los apóstoles, hermanos, de la multitud, hermanos, del Señor Jesucristo. ¿Quién me ha tocado? Ella temiendo, ella temblando, comienza a testificar, comienza a decirle, oh Señor, yo me imagino que ella comenzó a decir, Señor, por largos 12 años gasté todo, porque dice el evangelio según San Marcos, que había gastado todo lo que tenía. Y le comenzó a testificar. Y hermanos, y este testimonio llegó, hermanos, a más lugares. Y este testimonio llegó a más lugares. Y le voy a decir por qué. Dice la palabra de Dios, ahí mismo en el evangelio según San Marcos, en el capítulo 6. Yo creo que abra usted juntamente conmigo su Biblia. Marcos capítulo 6. Y vamos a estar considerando el verso 56, amado hermano. Este testimonio de esta mujer, cuando ella comienza a testificar, oh hermanos, que temió y tembló y se postró delante del Señor y comenzó a decir, oh Señor, yo era la persona, yo fui la que te toqué, porque por largo 12 años había sufrido, había estado, hermanos, en el dolor, en la enfermedad. La enfermedad la había llevado no solamente, hermanos, a la miseria, a la escasez, le había llevado, hermanos, a la inmundicia, le había llevado, hermanos, a gastar todo lo que tenía. Gloria a Dios. Y miren lo que dice, hermanos, este testimonio llegó. El verso 56, Marcos 6, 56. Y donde quiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y le rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Ese testimonio de esa mujer, amado hermano, de esa mujer que no era nada, de esa mujer que era insignificante, que probablemente, hermanos, debido a su condición de la enfermedad, era, hermanos, la escoria, era, hermanos, insignificante, era despreciada, era aislada, hermanos, así como lo eran en el Antiguo Testamento los leprosos. De la misma manera, hoy de nuevo también, porque nos habla el evangelio según San
Mateos capítulo 8, ¿verdad que sí? Verso 3, de los leprosos, del leproso. Y el Nuevo Testamento nos habla de más leprosos, que tenían que aislarse, tenían que, hermanos, irse de la comunidad, de la sociedad. Así no mismo ella, debido a su condición. Pero esta mujer que no era nada, ahora su testimonio, está dando su testimonio. Miren lo que sucede, hermanos. Todos los que sacaban a los enfermos, porque habían oído que aquella mujer tan solo tocó, pues ellos también tenían esa fe. Y decían, si viene el Señor, porque aquí dice, cuando Él vino, miren lo que dice, voy a dar otra vez. Y donde quiera que entraba, ¿quién entraba? Nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Donde quiera que entraba, en aldeas, en campos, sacaban a los enfermos para que solamente los dejara que tocar el borde de su manto, hermanos, y eran sanados. Eran sanados. El testimonio hasta dónde llegó, hermanos, de esta mujer. Era el centro de atención. Gloria a Dios, hermanos, si miramos el valor. Ahora, vamos a volver al Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios, es ahí donde comenzamos. El verso 49 ahora. El Evangelio según San Lucas. Gloria a Dios, verso 48 y verso 49 del capítulo 8. Oh, gloria a Dios. Vamos a ver. Todos lo tenemos. Dice así en el nombre del Señor, el 48. Y Él dijo, oh hermanos, gloria a Dios. Si nosotros analizamos, mire, hermano, hay algo tan tremendo aquí. Y le voy a decir por qué. Ella no era nada. Ella ahora era el centro de atención de la multitud. Ahora ella era reconocida debido al toque de fe. Miren lo que, la manera que el Señor se expresa de ella. Hermanos, ese toque de fe no solamente la sanó, ese toque de fe no solamente le trajo la sanidad, no solamente, hermanos, le trajo ese gozo, ese regocijo. Hermanos, yo puedo imaginar una mujer sufriendo por largos años, largos 12 años, en un instante quedar sana. Usted puede imaginarse cuánto regocijo, cuánto gozo había en su corazón. Y no solamente, hermanos, eso. Miren la manera que el Señor se expresa. Verso 48, Lucas 8, 48. Y Él dijo, hija. Hermanos, antes ella no era nada. Ella ahora era hija. Hermanos, ella no solamente había sido sanada debido a ese toque de fe. Ella ahora era una hija de Dios. Ella ahora, hermanos, a través de la sanidad, hermanos, a través del toque de fe, había recibido la salvación. De igual manera, hermanos, porque la enfermedad muchas veces se relaciona con la salvación. ¿Dónde dice eso? La palabra de Dios nos habla, la palabra de Dios, hermanos, en Mateos, hablando de aquel hombre, hermanos, paralítico que trajeron los 4 amigos, que abrieron el techo para bajar a montar al Señor. Señor, primero que le dijo, tus pecados te son perdonados. Hermanos, y vino entonces después la sanidad. Aquí vino primero la sanidad debido al toque de fe, pero ahora el Señor le dice, hija, ahora eres hija, ahora eres hija. Antes no era nada, ahora eres hija, ahora él ha recibido la salvación. Si usted analiza, hermano, cuando el Señor llegó a la casa que Zaqueo lo invitó, cuando, hermanos, el Señor llegó, hubo una transformación, hubo un cambio. Y el Señor dijo, hoy también ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo. De la misma manera le está diciendo, hermanos, miren lo que dice el verso 8. Si miramos, hermanos, cuando nos acercamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, probablemente, querida audiencia, para la comunidad no valgas, para la sociedad no valgas, pero cuando venimos a Dios, somos, hermanos, imagínense, especial tesoro. Gloria a Dios, en las manos de Dios, especial tesoro de Dios. Ahora valemos la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario, esa sangre que Él bañó en ese madero. Ahora valemos la sangre poderosa. No fue fácil el Señor derramar. Por eso es que hay que cuidar con temor y temblor la salvación de Dios que Dios nos ha regalado. Es gratuita, pero no fue barata. Amén, hermano, costó la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Y dice el verso 48, y Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado.
ve en paz. Hija, esa fe ha sido revelada. Esa fe esa fe escondida. Esa fe ha sido premiada. Esa fe ha sido revelada por ese toque de fe. Por ese toque, oh gloria a Dios, como se propuso. Y así fue. Miren la fe, gloria a Dios, de esta mujer. Y miren lo que dice el verso 49. Y estaba hablando aún. ¿Y sabe por qué le llevo, hermanos? Ahora les voy a explicar por qué comenzamos del verso 40 y 41, hablando del principal de la sinagoga. Porque miren, hermanos, yo quiero que entendamos, hermanos, que delante de Dios, hermanos, todos somos iguales y Dios no hace objeción de personas. Querido amigo, audiencia, hermano, delante de Dios todos somos iguales. Y Dios, como dice la palabra, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y miramos aquí que el principal trabajaba en la obra, trabajaba donde se predicaba la palabra, donde se hablaba la palabra, y era importante, era principal, era alguien, era algo. Pero hermanos, esta mujer no era nada. Y aún el Señor, por eso le llevé al verso 49, porque hermanos, el principal, hermano, desesperado, quería que, hermanos, que el Señor pronto llegara a su casa. Pero hermanos, el Señor iba ministrando, iba, hermanos, la multitud, iba a su paso lento, y luego hermanos, se le atraviesa esta necesidad, y el Señor la comienza a ministrar, porque delante de Dios, hermanos, todos somos iguales. Dios no hace excepción de personas. Delante de Dios, lo mismo que era el principal de la sinagoga, que trabajaba en la obra de Dios, era lo mismo. Esta vida, esta alma, delante de la presencia de Dios, toda vida, toda alma, es lo mismo delante de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que Él derramó su sangre por cada una de nuestras almas. Es por eso que Él dio su vida. Y por eso miren lo que dice, el verso 49 dice: estaba hablando cuando vino uno de casa del principal de la sinagoga a decirle: tu hija ha muerto, no molestes más al maestro. Si miramos, hermanos, todos los obstáculos que, hermanos, de tal grado que, hablando humanamente, vino uno de la casa del principal. Le dije: ¿para qué molestas? Hermanos, ¿cómo usted cree que se sintió el principal con esa mala noticia? Debido, hermanos, a que él venía, dice el Evangelio según San Marcos, dice que cuando vino se postró rogándole que fuera a su casa y que orase y pusiera las manos sobre su hija. Y el Señor comenzó a ir con él, dice el Evangelio según San Marcos. Y dice, hermano, que el principal venía, pero él venía viendo, hermanos, todos los obstáculos que detenían, hermanos, y él desesperado, gloria a Dios. Y luego le llega esta noticia, pero porque delante de Dios cada necesidad, hermanos, es lo mismo. Dios, hermano, a cada quien nos ama por igual. Hermanos, así como Dios amaba al principal de la sinagoga, amaba a esta mujer que para la sociedad no era nada y no era nadie. Ese mismo amor de Dios que llegó a nuestras vidas cuando no éramos nada. Qué bendición, querida audiencia. Ahí está el amor de Dios, la misericordia de Dios y el poder de Dios. Porque si usted sigue leyendo, hermanos, solamente le quería esto, pero si usted sigue leyendo, dice la palabra que el principal, hermanos, claro, humanamente se entristeció. Y para él se terminó la esperanza debido a los obstáculos. Pero el Señor le dice: no temas, ten confianza, ellos solamente duermen. ¿Cuántos, hermanos? Por eso le dije, hermano, ¿cuántos pueden decir lo que Dios hace no lo puede hacer el hombre? Amén, hermano. Lo que Dios hace no lo puede hacer el hombre. Y ahí podemos ver, hermanos, esta mujer que no era nada, pero mire, gloria a Dios, hermanos, una fe, gloria a Dios, una fe, una convicción, una fe de convicción, una fe de confianza, gloria a Dios, una fe de dependencia, una fe de creencia, una fe de integridad. Eso es lo que Dios quiere, amado hermano. Y aquí podemos ver una fe de dependencia, una fe de creencia, una fe, hermanos, gloria a Dios, hermanos, de convicción, gloria a Dios, una fe de confianza, una fe de integridad y de persuasión, gloria a Dios. Dios te bendiga grandemente, ricamente. Quiero hacer una oración en esta tarde, gloria a Dios, amén. Le damos gracias, Señor, hermanos. Esta mujer no era nada, pero debido a ese toque de fe, hermanos, vamos a proponernos, querida audiencia, querido amigo, querido hermano,
a proponernos a tocar al Señor con esa fe. Gloria a Dios, si tan solo tocare el borde, si tan solo tocare, seré libre, seré libre. Oh, gloria a Dios, de este azote. Si tan solo tocaremos esa fe. Vamos a ser puestos de pie y vamos a hacer una oración en esta tarde. Oh, gloria a Dios, gracias Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, quiero orar por todos los hermanos, por toda la audiencia. Y en esta tarde hubiese alguien que ha padecido alguna enfermedad. Ese mismo Jesucristo está aquí. Ese mismo Cristo está en esta tarde aquí. Ese mismo Dios, ese mismo poder, esa misma misericordia está en esta tarde aquí. Ese mismo Dios de amor. Oh, hermanos, gloria a Dios. Porque muchas veces nosotros como humanos, hermanos, buscamos reconocimiento. Buscamos, hermanos, fama. Pero esta mujer solamente ella quería, hermanos, ser libre de esa enfermedad tan temible. De esa enfermedad, hablando humanamente, incurable. Hermanos, ella solamente quería eso. Pero debido a su testimonio, ella fue el centro de atención. Debido a su testimonio, debido a ese toque de fe, ella fue ángel. Y debido a ese testimonio, muchos creyeron. De tal manera que cuando él llegaba a los campos, a las aldeas, Marcos 6:56, solamente sacaban a los enfermos para que tocasen su borde de su manto de la misma manera y eran sanados. No importaba la enfermedad, hermanos, no importaba la enfermedad. Hermanos, delante de Dios, hermanos, ese mismo poder, esa misma misericordia, no importa. Querida audiencia, donde quiera que te encuentres, probablemente te han desahuciado, probablemente, gloria a Dios, te han dicho no hay solución, probablemente te han dicho no hay remedio. Y yo quiero decirle, cuando yo comencé a leer esta palabra, yo dije, hermano, tenemos aquí en este lugar, querida audiencia, enfermedades certificadas que el Señor las ha, hermanos, quitado, y ahora con certificadas que han aparecido, hermanos, que no salen ya. Y tenemos también enfermedades que no han alcanzado a ser certificadas. Y yo dije que yo quería dar parte para que comenzaran a testificar con enfermedades certificadas y con enfermedades que no han sido certificadas, que no han logrado un diagnóstico. Dios lo ha hecho. Por eso es que yo le digo en esta tarde, querida audiencia, querido amigo, que ese mismo poder y esa misma misericordia y ese mismo favor y esa gracia están en esta tarde de ese mismo Señor, porque Él es el mismo Señor que tocó a esta mujer, que lleva ese manto, está en esta tarde para ministrar, para tocar tu vida donde quiera que te encuentres. Yo solamente te digo, gloria a Dios, que solamente tengas esa fe, creen en Dios. Esa fe de creer en la fidelidad de Dios, porque Dios es fiel, Dios permanece fiel y Dios es fiel. Y hoy en esta tarde tú serás testigo de un milagro, un testigo del poder de Dios. Hoy en esta tarde, hoy en el nombre de Jesús, no se me logró en ese día. Gloria a Dios, hermanos, que hubieran traído las hermanas que testificaron. Porque algunas trabajaron, pero muy pronto, porque no solamente lo que hablamos, hermanos, como dijo el apóstol Pablo, no solamente son palabras, sino es poder, demostración en el Espíritu Santo de Dios. Y Dios está aquí para sanar, para tocar, para liberar. Hoy en esta tarde es el mismo poder. Gloria a Dios. Y yo quiero que, hermanos, gloria a Dios, que pongamos esa fe, hermanos, en acción, una fe activa, una fe viva, una fe de esperanza, una fe, hermanos, gloria a Dios, de confianza, una fe de dependencia a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a hacer una oración en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, gracias. Y si en esta tarde hubiese alguien que desea la oración, hermanos, el altar está abierto, podemos unirnos en oración. Es el poder de Dios, es Dios el que hace todas las cosas. Lo único que hacemos es unirnos a su necesidad y juntos clamar a Dios, y juntos pedir a Dios, y juntos suplicar a Dios para que le extienda su mano de poder, para que le extienda su poder, como Él lo hizo con esta mujer, a través de esa fe.
Oh, hermanos, la fe que mueve montañas, la fe que traspasa montes. Oh, gloria a Dios. Vamos entonces a orar en esta tarde. Gloria a Dios. Qué bueno que todos están bien. Qué bendición de Dios, porque esa es la santa y perfecta voluntad de Dios, que los cuerpos estén sanos. Amén. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hermosa tarde, Padre amado, Padre eterno, Padre Santo, solamente tú sabes en esta tarde, Padre Santo, allá en la audiencia, donde quiera que se encuentre, Padre, en esta tarde yo te ruego, si hubiese alguien afectado de salud, en el nombre poderoso de Cristo, con la autoridad que me da tu palabra, reprendemos todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de dolor, todo espíritu de angustia, de molestia, de dolencia, ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret. De raíz toda enfermedad, de raíz todo virus, de raíz toda infección, de raíz todo cáncer, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te ordeno en el nombre de Jesucristo que sueltes esos cuerpos, esas vidas, desde lo alto de la coronilla de la cabeza hasta lo bajo de la planta de los pies. Declaramos, Señor, que el poder tuyo, Padre Santo, fluya sobre esos cuerpos en el nombre poderoso de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Querida audiencia, usted ha creído, usted ha tenido fe, reciba la maravilla, el portento, un milagro. Vamos a cantar el canto. Yo quiero que usted lo cante. Si tan solo, mire esta mujer. Oh, gloria a Dios. Oh, hermanos, qué fe tan más profunda. Porque ella nunca dijo, si hermanos me pudiera ayudar un poco, quizás no. Ella dijo, voy a ser libre. Si tan solo tocar, voy a ser sano. Oh, la palabra dice, lo que confesares con tus labios, gloria a Dios, te será hecho. Y ella confesó y dijo, si tan solo toco, voy a ser sana. Miren qué hermano, gloria a Dios. Esa es la fe, hermanos, que era escondida, era la fe apremiada y la fe revelada. Poderoso Cristo, gracias. Abre tus labios y dile gracias, Señor. Si tan solo, gloria a Dios, gracias. Hoy yo siento el poder de Dios.